13b. Aplicamos las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Para hallar tensiones Bx e intensidad Ix en cada uno de los circuitos. Vamos a hacer este. Tenemos dos fuentes de corriente. Recuerden que este es el símbolo de la fuente de corriente con la flechita, y este es el símbolo de la fuente de tensión, que siempre está polarizada para uno u otro sentido, ¿sí? La polarización obviamente siempre sirve para aplicar el método de mallas de Kirchhoff, perdón. Fíjense, tenemos ambos valores de las fuentes, miliamperes. Tenemos tres resistencias, las tres están en kiloohm, o sea que el resultado de volt siempre va a dar en volt. No va a dar en milivolt, ni en megavolt, nada por el estilo, siempre en volt. ¿Sí? Lo primero que nos dice la teoría para resolver un circuito por el método de nudos es asignar a un nudo el potencial de referencia cero. ¿Qué significa? ¿Sí? Agarramos un nudo, fíjense, ahí tenemos este circuito, podemos seleccionar este nudo como nudo 3, ¿sí? Acá se dan cuenta que hay un nudo, ¿verdad? Acá un nudo, acá hay otro nudo, tal vez agrande un poquito el dibujo, bueno, no importa, acá hay otro nudo, y acá hay otro nudo, ¿sí? A este de acá le podemos llamar el nudo 1, este de acá le llamamos el nudo 2, el 2, este le llamamos el 3. Entonces el 3 hacemos referencia a tierra. Entonces el primer paso es decir, bueno, nuestro nudo 3 tiene tensión, que la vamos a llamar V3, igual a 0 voltios. Nuestro nudo de referencia. A cada uno de los nudos restantes también le tenemos que asignar una tensión respecto al nudo de referencia. ¿Cómo los vamos a llamar a los nudos restantes? Bueno, vamos a tener V1 y vamos a tener V2. El nodo, perdón, el paso número 2, son 5 pasos, ¿no? Para aplicar el análisis de circuito resistivo por el método de nudo. El paso número 2 es expresar para cada nudo, excepto para el nudo de referencia, debajo de todo, las leyes de Kirchhoff de corrientes, ¿sí? Si en el circuito hay n nudos, en este caso 3, resultarán n-1 ecuaciones, en este caso 2 ecuaciones, ¿sí? Entonces expresamos para el nudo 1 y para el nudo 2 las leyes de Kirchhoff. ¿Cómo van a ser? Voy a poner nudo o nodo, ustedes pongan lo que quieran. Para el nudo 1 voy a tener, fíjense, acá agrandé un poquito el dibujo. Tenemos, bueno, la fuente de 1000 A, que no se va a notar porque corro acá un poquito la pantalla. Vamos a agarrar las herramientas para anotar nuevamente. Y vamos a empezar entonces lo que habíamos definido. Primero, nodo 1, habíamos dicho cuáles eran los nodos, vamos a anotarlo en este colorcito celeste divino. Nodo 1, nodo 2, nodo 3. En el nodo 3 habíamos hecho la referencia de que va a masa, o sea, vale 0. Acá tenemos el nodo 1, acá tenemos el nodo 2, acá tenemos el nodo 3. ¿Sí? Entonces, decimos, lo primero que decimos, el primer paso nos pedía que hagamos el nodo de referencia. Primer paso, nodo de referencia, lo vamos a llamar V3, vale 0. Si quieren anotar 0 voltios. El segundo paso nos decía que en cada uno de los nodos hagamos la ley de Kirchhoff de corrientes. Bien, para eso tenemos que definir las corrientes, para qué lado, qué sentido tienen. Por ejemplo, en el nodo 1, acá sabemos que esta corriente va a ir para ese lado porque es la misma que tiene la fuente, ¿sí? Es esa. Acá sale, porque este sentido, acá ya no viene predeterminado, y por esta rama se lo vamos a asignar hacia allá. ¿Sí? Entonces, fíjense, para el nodo 1, para el nodo 1, tenemos primero una corriente de 10 mA que entra hacia el nodo. Entonces la ponemos sumando. 10 mA. No le voy a poner las unidades, así no se me complica tanto.
Fíjense, es la única que entra, la de 10 mA. Todo el resto sale. Es decir, que la de 10 mA tiene que ser igual a la de 5 mA que se va hacia la fuente, más la I sub X, nuestra incógnita, más la I que vamos a llamar esta de acá I sub 2. En el nodo 2 tenemos que hacer lo mismo y tenemos que definir cuáles son las corrientes que entran y las que salen. Fíjense, la de esta rama, obviamente la de la fuente, la 5 mA que entra. Tenemos la I sub 2, que también entra, y acá vamos a hacer una I sub 3, y digámosle, suponemos nosotros, que sale, ¿sí? Una I sub 3 que sale, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Dos que entran, una que sale. Entonces, esa que sale, la I sub 3, va a ser igual a la suma de la I sub 2, que es la que pasa por la de 5 kΩ, la resistencia de 5 kΩ, más la suma de la fuente de 5 mA. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? El tercer paso que nos dice la teoría, tenemos que escribir cada una de las corrientes desconocidas en la ecuación anterior en función de la ley de Ohm. ¿Cuántas corrientes desconocidas tenemos? Fíjense, tenemos la primera corriente desconocida que es la I sub X, la que nos da el problema. ¿A qué va a ser igual la I sub X? Bueno, va a ser igual a la tensión que caiga en la resistencia de 6 kΩ. Voy a poner solamente la tensión 6. La tensión 6. Dividido, obviamente, dividido la resistencia de 6 kΩ. Ahora, ¿cuánto vale B6? B6 es una diferencia de potencial. ¿Diferencia de potencial entre qué y qué? Bueno, es una diferencia de potencial entre el nodo 1 y el nodo 3, que es lo mismo que tenerlo acá. ¿Sí? Entonces, B6 no va a ser otra cosa que la resta de la tensión que tengo en B1 menos la tensión que tengo en B3 sobre 6. Sabemos que B3 vale 0, por lo tanto es B1 sobre 6. Esa es la corriente I sub. Otra corriente que no conocemos es la I sub 2. La I sub 2 va a ser la diferencia de potencial entre B1, aquí, de nuevo, y la B2, que está aquí. ¿Sí? B1 menos B2 sobre la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia esa? 5 kΩ. Perfecto. B1 y B2 son incógnitas, no las sabemos cuánto valen. Pueden ser 0, pueden ser 10, pueden ser 20. No sabemos cuánto vale. Lo que sí sabemos es que B1 menos B2 es la que nosotros queremos averiguar. Esa diferencia potencial se llamó Bx, que es la que cae sobre la resistencia de 5 kΩ. ¿Sí? Y la última incógnita que nos queda, corriente incógnita que nos queda, va a ser la I sub 3, que ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la diferencia de potencial entre el nodo 2 y el nodo 3. B2 menos B3 sobre la resistencia de 20K. B3, recordamos, era igual a 0, por lo tanto me queda B2 sobre 20. ¿Sí? Hasta acá planteamos, tenemos dos ecuaciones en función de la ley de Kirchhoff de corrientes y tres ecuaciones en función de la ley de Ohm. Bien, tomamos de la primera ecuación del nodo 1 de la ley de Kirchhoff. Fíjense, recuerdan la primera ecuación de Kirchhoff que sacamos, habíamos puesto I sub x, 10 igual a I sub x más 5 más I sub 2. Reemplazamos I sub x y reemplazamos I sub 2. I sub x es B1 sobre 6 más 5 más I sub 2, que era B1
menos B2 sobre 5. ¿Sí? Pasamos el 5 para el otro lado restando, 10 menos 5, quedan 5. Y después hacemos esta división. ¿Qué me quedaría? Me quedaría B sub 1 sobre 6 más B sub 1 sobre 5 menos B sub 2 sobre 5. En la segunda ecuación que habíamos dado con la ley de Kirchhoff, más 5 igual a I3, reemplazarlas con las que encontramos por la ley de Ohm. Y 2 a que era 1. Hay que dar igual a B1 menos B2 sobre 5 más 5 igual a I3, que I3 no era otra cosa que B2 sobre 20. Si hacemos el despeje, nos queda 5 igual a B2 sobre 20 más B2 sobre 5 menos B1 sobre 5. ¿Sí? Bien, ahora agarramos, despejamos, por ejemplo, B1 de esta primera ecuación y nos quedaría, ustedes háganlo, yo directamente paso a anotar el resultado, nos quedaría 150 sobre 11 más 6B2 sobre 11. Esto es lo que vale B1. Entonces este B1 lo reemplazamos en esta otra ecuación. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 5 es igual a B2 sobre 4. Esta de acá le pueden seguir haciendo una reducción, reduciendo, menos el valor de B1, 150, 11 más 6, 11, B2. Todo esto dividido 5, por ese 5 que viene de ahí, ¿sí? De hecho, acá lo único que hice fue juntar los B2 y me quedó los B1 separados. Entonces, después de hacer toda esa cuenta, va a resultar en un valor de B2. Termina dando que 5 más 30 onceavos es igual a 31 sobre 220 B2. Al despejar el B2 de ahí, me da que B2 es igual a 54,8 voltios. ¿Sí? Acá lo único que hice fue despejar B2 de esta fórmula. Me termina dando algo así a mitad de camino y finalmente me termina dando que B2 es 54,8 voltios. Una vez que tenemos B2, agarramos y reemplazamos en esta, voy a cambiar de color, en esta, para obtener B1. ¿Sí? B1 no sería otra cosa más que 150, 11, más 6, 11 por B2, que no era otra cosa que 54,8. Esto da como resultado 43,54 voltios. Tenemos B1, tenemos B2. ¿Recuerdan que nos pedían resolver el problema? I sub X. ¿Y sub X qué era? B1 sobre 6. Ya sabemos cuánto vale B1. Entonces B1 sobre 6 da 7,2 miliamperes. Y nos pedía también algo más, Bx. ¿Qué era Bx? Lo habíamos escuajeringado en algún momento. Era B1 menos B2. Tenemos ambos valores, entonces sabemos que es menos 11,3 volts, lo que significa que está polarizado al revés. Vuelvo al dibujo, al esquema. Fíjense, esta polarización es contraria en realidad, ¿sí? Contraria. Primero negativo y después positivo.
De esta manera se resuelve el ejercicio 13b.